Bueno, buenos días, bienvenidos a mi segundo video. En este caso voy a pasar a responder acá una pregunta que hizo Matías Gaitán, en qué consiste un juicio de reajuste. Para que ustedes sepan, en la gran mayoría de los casos, ANSES, al momento de efectuarles la liquidación de su beneficio, tanto jubilatorio como de pensión, en la gran mayoría de los casos paga dicho beneficio de una forma errónea, ya que los índices que ellos tienen en su base de datos generalmente no están actualizados o no están debidamente actualizados. Esto ocurre con mucha mayor frecuencia en aquellos beneficios viejos, donde hubo cambios de moneda, épocas de alta inflación. Ahí se observa claramente el desfasaje de los índices reales versus los que ellos tienen encargados en su sistema. Y de ahí que se producen los desfasajes. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, dicho desfasaje comienza a ser cada vez mayor. Ahora bien, ¿qué es el reajuste de haberes? Bueno, es un juicio que en la gran mayoría de los casos, por lo menos los abogados que nos encontramos acá dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, litigamos en el Fuero Federal de la Seguridad Social, en Capital Federal, en la ciudad autónoma. Es un juicio que consiste en que efectivamente se actualice tanto las remuneraciones como la movilidad jubilatoria. Hasta hace poco la forma de iniciarlos era con un reclamo administrativo previo en sede administrativa, es decir, en las oficinas del ANSES. Ahora bien, con la promulgación de la ley bases, se estableció lo que se llama un exceso de rigorismo administrativo. Y se entiende que dicho pedido administrativo de reajuste en sede administrativa se aplicaría ese caso. Ahora bien, como se promulgó hace muy poco, hasta ahora creo que hay un único juzgado de los 10 que existen que admite la demanda sin haber pasado previamente por la sede administrativa. Por ese motivo, bueno, yo por el momento continúo con la vieja usanza que era ese paso previo. Y voy a decir por qué. A ver, yo en la gran mayoría de los casos presento dichos reclamos en la UDAI Quilmes y la UDAI Quilmes está denegando dichos pedidos muy rápidamente. Antes, y no voy a decir qué UDAI en particular, porque generalmente eran todas, hace unos años atrás, y tranquilamente podían demorar meses o años en denegarla. Ahora la están denegando muy rápido. En 15 días, 20 días aproximadamente. Por lo tanto, hasta que no transcurra el tiempo o los juzgados vayan modificando sus criterios, bueno, yo voy a continuar haciendo este tipo de reclamo previo. Ahora bien, una vez que tenemos las denegatorias, porque ANSES, amparándose en la Ley de Solidaridad Previsional, allá dictada por el año 95, cuando Menem era presidente y Cavallo ministro de Economía, establecieron que si bien las jubilaciones son móviles, basándose por ese principio de solidaridad, se entiende que uno debía conformarse con lo que percibía. Ahora bien, frente a este rechazo, como en la Constitución Nacional, en nuestro artículo 14 bis, se establece claramente que las jubilaciones son móviles y que se deben encontrar siempre actualizadas, es que se inicia la demanda. Una demanda en la cual hay que diferenciar, en primer lugar, si nos encontramos con beneficiarios de la antigua ley
de jubilaciones, la 18037. Nos encontramos con jubilados y pensionados bajo la ley 24241, la actual, que a su vez ha tenido modificaciones, bueno, es la que rige en la materia. Dicha ley, que surge por allá por el año 94, con el correr del tiempo, la Corte Suprema ha ido emitiendo fallos de movilidades. Históricamente podríamos hablar del fallo Chocobar, Sixto Celestino, muy, pero muy viejo, o sea, es de la época de la convertibilidad, o sea, épocas donde prácticamente no había inflación. Es más, la inflación que aplicaba era muy chiquita, se aplicaba el índice del peón industrial, que después se transformó en el actual ISBIC. Ahora bien, una vez transcurrida la convertibilidad, ¿no? Ya estamos hablando, ya enero del 2002 para acá. Se empezaron a emitir diversos fallos. El fallo Sánchez María del Carmen, que se aplicaba para aquellos beneficiarios de la ley 18037. Ahí ya establecía un índice que se aplicaba sobre el nivel general de remuneraciones a marzo del 95. Luego sale el fallo Badaro, Adolfo Valentín, que bueno, sin entrar en detalles, hubo un Badaro 1, después hubo un Badaro 2, que en definitiva, ¿qué salieron a decir? Salieron a complementar al fallo Sánchez, aplicando, además de una movilidad hasta marzo del 95, aplicaba una nueva movilidad a partir de enero del 2002, es decir, de la salida de la convertibilidad. Ahí fue en ese fallo Badaro donde realmente se hizo conocido esta clase de procedimiento, ¿no? Porque hasta esa fecha, más que nada se iba conociendo de voz a voz. O sea, aquella persona que ganaba su juicio le comentaba a otro. Porque es más, en esa época las personas hasta tenían sus dudas de que fueran a cobrar. Entonces no le decían a nadie. Se lo decían recién capaz que a un conocido cuando ya había cobrado. Y no durante ese tránsito en las distintas etapas procesales. Y luego nos encontramos con el fallo Elif. El fallo Elif fue muy novedoso, ya que salió a establecer que la movilidad que se aplicara iba a ser tanto para los beneficiarios de la ley 18037 o de la 24241. Ahora bien, actualmente hay diversos fallos que se encuentran transitando todavía sin una, pronunciamiento de la Corte Suprema. Hay fallos en primera instancia, fallos en Cámara. Recientemente han salido fallos de segunda instancia del interior del país, en la cual, por ejemplo, se declara la inconstitucionalidad de la movilidad de la época, del gobierno pasado, de Alberto Fernández. Pero por el momento la Corte no se ha expedido al respecto. Cabe recordar que cuando la Corte se expide es de cumplimiento para las salas, que sería la segunda instancia, o sea, la Cámara de Apelaciones y los juzgados de primera instancia. Acá voy a hacer una salvedad. Respecto a qué es lo que está pasando actualmente. Y no voy a entrar en detalles de un color político de gobierno, que si es uno, que si es otro. No. Simplemente decirles cuál es la realidad del momento. Bueno. El ANSES. Si bien hace poco salió a hablar de que iban a simplificar el pago de la sentencia, bueno, en realidad eso no está sucediendo. Y yo creo que eso lo arrojaron así al público sin tener el debido asesoramiento. Ya que los jueces, cuando dictan sus sentencias,
en las cuales se amparan en una ley emitida por el Congreso, establece que dentro de los plazos de los 120 días hábiles de haber sido notificada la sentencia firme, el Estado, o sea, el ANSES, le debe abonar al beneficiario en forma conjunta, es decir, simultáneamente, la actualización de la mensualidad y el pago del retroactivo. Que el pago del retroactivo no es otra cosa que un reconocimiento de deuda. Y de paso se estarán preguntando, doctor, yo me jubilé hace 10 años, inicio el reclamo ahora. ¿Desde cuándo cobro el retroactivo? Bueno, ese retroactivo lo vas a cobrar desde 2 años anteriores a la presentación del reclamo. ¿Eso por qué? Porque la seguridad social se desprende de laboral. Es decir, que se aplica en este fuero la prescripción del derecho laboral, que es de 2 años. Por ese motivo, si yo hoy en año 2024 inicio un reclamo, voy a estar generando automáticamente un retroactivo desde el año 2022 hasta el momento del efectivo pago. Después, otras dudas que me consultan los clientes es: doctor, y cuando salga la sentencia, ANSES, ¿va a pagar bien? Esa es una pregunta que me hacen. Y yo les contesto, depende. Depende. Hay veces que sí paga bien y que, digamos, no corresponde hacer ningún otro tipo de reclamo. Pero en la mayoría de los casos, yo diría que paga regular. Y en algunos pocos casos mal, muy mal. Es decir, un 10% de lo que tendría que haber pagado. O peor, ellos dicen que no beneficia. Entonces, ¿qué hacemos frente a esos casos? Bueno, existe el proceso de la ejecución de sentencia, antes llamada ejecución previsional. Que podríamos decir que hubo un avance al respecto, porque hace muchos años atrás se tenía que iniciar una nueva demanda, un nuevo expediente judicial. Eso, digamos, se dejó de lado y ahora se permite que la ejecución de sentencia transite dentro del mismo expediente de reajuste. Es decir, es una segunda etapa, pero dentro del mismo expediente, lo cual acorta plazos. Bueno, y acá yo tengo que hacer una salvedad para los que me escuchen. Yo recomiendo que aquella persona que esté decidida de iniciar su juicio de reajustes, o sea, de actualización de haberes, es no recomendable, muy recomendable que vayan con un abogado, abogada, que a su vez esté habilitado, se podría decir, o capacitado para poder iniciar la ejecución de la sentencia. ¿Eso por qué? Porque a mí me vienen personas de otros estudios jurídicos donde han obtenido sentencia. Transcurrieron, por ejemplo, hace poquito me ingresó un caso de que hace 3 años, tenía sentencia firme. Obviamente que el expediente en ANSES estaba totalmente muerto, se podría decir. No tenía ni un solo estado. O sea, ni siquiera habían generado el expediente en el cual se va a liquidar esa sentencia judicial. Y el abogado, o sea, yo por una cuestión ética, o sea, yo nunca voy a tomar un caso de otro colega sin previamente esta persona hable con el colega, le pregunte, se saque todas las dudas y bueno, y recién ahí, en base a lo que le diga el profesional, bueno, la persona concurrirá conmigo o no. Y en este caso el colega le dijo, no, mire, yo hasta acá llegué, yo no hago ejecuciones de sentencia. ¿Eso por qué? Porque hoy en día con la internet, con Google, uno saca modelos de
demandas de reajuste, donde simplemente va a estar modificando, bueno, de modelo de demanda de la ley 18037, modelo de demanda 24241, modelo de demanda que tenga haberes en relación de dependencia solo, relación de dependencia y cuenta propia. O sea, generalmente son demandas medio genéricas, ¿no? Donde obviamente uno después le complementa datos, porque no todos los casos son iguales. Pero digamos que uno puede rebuscárselas y bajar un modelo de demanda. Ahora bien, con la ejecución de sentencia no es lo mismo. La ejecución de sentencias se necesitan programas específicos, programas que tienen sus costos. Por otro lado, hay que saber leer, interpretar una sentencia. Una cosa es un juzgado que emite una sentencia de por lo menos 10 fojas, 14 fojas, donde van explicando muy claramente y con detalle por lo que el juez pensó y volcó en la sentencia. Pero después hay otros juzgados donde sacan una sentencia de 3, 4 fojas, es decir, 2 hojas o 3 hojas a más tardar, donde uno la va leyendo y se va encontrando con lagunas, con vacíos, que uno tiene que ponerse a interpretar qué habrá querido decir acá, qué habrá querido decir asá. Porque donde uno le erre a un dato en esa liquidación, va a ser observado y va a tener que hacerla de vuelta. Y salvo, si mal no recuerdo, no quiero decir el número de juzgados, pero salvo 1 o 2 juzgados de los 10, donde le hacen un análisis previo al traslado de la liquidación, en los demás uno presenta liquidación, automáticamente traslado a la demandada en la gran mayoría de los casos contesta, impugnando, y ahí va a pasar a despacho. Y luego transcurrido unos meses, unos cuantos meses, ahí el juzgado puede ser que le diga, hay una observación en la liquidación, tiene que hacerla de vuelta. Y otra vez todo de vuelta. Salvo 1 o 2 juzgados, que no quiero decir el número, que le hacen un estudio previo, para mí, muy acertado porque acorta un montón los tiempos, ¿no? O sea, yo prefiero que le hagan un estudio previo que demorará unos meses, pero una vez que el juzgado da el ok, da el traslado. Y ya sabemos que vamos a contestar esa impugnación de ANSES, pero que la liquidación en definitiva está bien porque el juzgado ya le hizo un estudio previo. Entonces, cuando después conteste ese traslado yo y pida que pase a despacho para que se resuelva, se va a resolver. Y lógicamente debería demorar un poco menos porque ya hubo una evaluación previa. Pero bueno, son 1 o 2 juzgados, solamente los que hacen eso. Y luego después, para profundizar un poco más, podemos entrar en detalles. Por ejemplo, todos, me imagino, o la gran mayoría, deben saber que con su recibo de jubilación, ¿sí? Ustedes leen que hay 3 componentes, ¿no? PBU, PC y PAP. Prestación básica universal, prestación compensatoria y prestación adicional por permanencia. Esta última, ANSES, es como que les da, digamos, un plus, se podría decir, para aquellas personas que se acuerdan cuando existía el régimen mixto, o sea, estaban las FJP y el Estado, estaba el régimen de reparto y el régimen de capitalización. Bueno, el PAP se le abonaba a aquellos beneficiarios que habían optado por quedarse en reparto. Luego la prestación compensatoria, que esa está así, íntimamente ligada al aporte que uno hizo. Y luego la prestación básica universal, que es el primer ítem que les aparece en el recibo. Que si bien dice universal, no es tan así. No es tan así. Porque hay casos en los cuales corresponde su reajuste, su actualización. Ya la Corte estableció en el fallo Quiroga y en el fallo, digamos, al margen actis caporale, que estableció un porcentaje de confiscatoriedad. Es decir, la Corte entendió que
Si esa confiscatoriedad es mayor al 15%, corresponde que se declare su inconstitucionalidad. Si es menor al 15%, la Corte considera que no es confiscatoria, es decir, que no lesiona el derecho de propiedad de uno. Y en ese caso, cuando uno inicia su reajuste, para que se actualicen su haber mensual y se le pague su retroactivo, además uno solicita, basándose en Quiroga, que dicho sea de paso, Quiroga aplica la movilidad de Badaro para actualización de la PBU, siempre y cuando supere el 15%. Pero este aquí, que también la Corte se ha expresado diciendo que si bien uno puede solicitarlo en la demanda de conocimiento, es decir, en la demanda que da origen a ese juicio de reajuste, dicho estudio de la PBU se debe dejar para la etapa de ejecución, donde ahí se hace un estudio mucho más profundo, ya teniendo en cuenta que hay una sentencia firme, ¿sí? Y que da lugar al reajuste. O sea, eso ya no está en discusión, ya está, la sentencia está firme, no se puede modificar para nada. Hay un principio de cosa juzgada. Pero bueno, yo también me he encontrado con juzgados que en la etapa de conocimiento me han hecho lugar a la actualización de la PBU. Nuevamente, creo que es uno de los 10 juzgados. Y en uno o en 2 casos nada más me hicieron lugar. Generalmente los jueces dicen que sí, pero para la etapa de ejecución. Bueno, luego en otros videos les voy a hablar de los topes jubilatorios. Hay diversos topes jubilatorios. El más común, el que uno puede encontrarse en su recibo de jubilación, va a ver que dice descuento, artículo 9, ley 24.476. Ese es un tope. Obviamente que se le aplica a aquellos beneficiarios que tienen las jubilaciones en el tope de ley. Allá arriba, en el techo. ¿Sí? Pero si alguno está viendo ese video, se encontrará con que dice, no sé, capaz que le están descontando. Yo he tenido casos en el estudio de que le descuenten 200, 300, 400 mil, 500 mil pesos por mes. Eso es porque si nuevamente volvemos a que el régimen de acá está basado en el principio de la solidaridad previsional, se establece que la jubilación tiene un tope, o sea, siempre hablando de jubilaciones ordinarias, no de privilegio, ordinarias, de la ley 24.241 y sus modificatorias, nos encontramos con eso, con que si bien uno hizo aportes obligatorios, porque nos obliga la ley a hacer los aportes. Dicho haber actualizado conforme a la movilidad que da la sentencia, que ya se encuentra firme, establece que, por ejemplo, en este caso, a este señor se le deberían pagar 500 mil pesos más. Es decir, que en este caso, si volvemos al fallo de actis caporales que yo les mencioné, donde se establece que si la confiscatoriedad es mayor a un 15%, corresponde declarar su inconstitucionalidad. Bueno, en este caso, en particular, bueno, el juzgado decretó la inconstitucionalidad y hecho eso, se entiende que para esta persona en particular, el tope, el techo, no aplica y que se le tiene que abonar estos 500 mil pesos más por mes. Que bueno, eso se va actualizando también. Pero bueno, eso se hace después en la etapa de la ejecución. Y después, ya como para ir cerrando, porque yo les estaba mencionando qué pasa en la actualidad, o sea, con este gobierno, ¿no? Por eso digo en la actualidad. Es que yo, en mis 20 años de ejercicio de profesión, y mi madre, la titular del estudio,
con más de 50 años de ejercicio de la profesión, nunca nos encontramos con que el nivel de litigiosidad que hay ahora. ¿Eso por qué? Porque bueno, toda la vida ANSES siempre apeló en primera instancia presentando un recurso ordinario de apelación para recurrir a la segunda instancia, es decir, a la alzada, en este caso la Cámara Federal de Apelaciones de Seguridad Social, compuesta por 3 salas. Luego, y doy ejemplos claros, supongamos, de cada 100 sentencias de segunda instancia, ANSES presentaba un recurso extraordinario federal. Eso es con intención de ir a la corte. Ese recurso se presenta en la sala que dictó esa sentencia, que dije recién que son 3 salas. Y yo podría decir de que cada 100 expedientes, en unos 90 se rechaza ese recurso extraordinario. ¿Por qué? Bueno, la sala, antes de rechazarlo, aunque en algunos casos se ha hecho un rechazo in limine, nos da traslado a los abogados de los actores, para que lo contestemos y en base a eso le damos argumentos al tribunal para que lo rechace. ¿Sí? Puede ser, yo me he encontrado con recursos con errores materiales, que no cumplían con la cantidad de renglones, con el tamaño de letra, o que la carátula del recurso extraordinario tenía errores, es decir, mencionaba otra carátula o mencionaba otra movilidad de la que se había aplicado. Y si no, bueno, ya errores de fondo, ¿no? De contenido. Pero nunca, y como dije recién, yo ya llevo 20 años de ejercicio de la profesión, nunca me encontré, ni mi madre con más de 50 años de ejercicio, con que ANSES, la demandada, presente queja. ¿Sí? La queja, a diferencia del recurso extraordinario federal, la queja se interpone directamente en la Corte Suprema. Y eso se hace tras el rechazo del recurso extraordinario. Y acá sí tengo que decir que hay una malicia. Acá hay malicia. O sea, acá no es, bueno, vamos a complicarle un poco la vida al beneficiario. O sea, siempre ahora hablando por ANSES. No, acá hay malicia por parte de ANSES. Porque uno tiene 10 días hábiles para poder presentar una queja. No, yo en todos mis casos me he encontrado con que si se me notifica, o sea, se nos notifica a las partes, a ambas partes, a la demandada que es ANSES y a mí en este caso, me notifican del rechazo del recurso extraordinario, bueno, a los 5 minutos ya está presentada la queja. Y no una. Tengo un caso donde presentaron 4 quejas. Yo me digo, debe ser, tendrán miedo que el sistema pierda una por el camino. Bueno, 4 quejas. Queja número 1, 2, 3 y 4 de la misma persona. Y presentadas en el mismo momento. Por eso digo, nunca vi un nivel de litigiosidad tan grande como ahora. O sea, y no quiero entrar en cuestiones políticas ni nada por el estilo, pero creo que se están, como dice la juventud, zarpando. Se están pasando de mambo. O sea, ya tenés una sentencia favorable en primera instancia. Ya tenés una sentencia de segunda instancia favorable. O sea que ya 4 jueces, un juez en primera instancia y un tribunal de 3 jueces, te dieron la razón. Presentaron un recurso extraordinario, se rechazó. Y la Corte ya ha establecido que ellos no quieren saber más nada con que le lleguen apelaciones de ANSES.
porque es muy raro que 4 jueces se equivoquen. Ahora bien, si llegan apelaciones del actor, sí, por supuesto que sí. No olvidemos que, por ejemplo, los leading case, Sánchez, Badaro, Elí, bueno, fueron personas que no se quedaron conformes con los que los jueces le daban. Entonces, ellos consideraban, con argumentos, que era más, les correspondía más que lo que el juez de primera instancia dijo, más que lo que el juez de Cámara dijo, el tribunal de Cámara dijo. Y llegaron a la corte, pero por apelación del actor. Y ahí sí la corte se tiene que expedir. Pero en estos casos donde simplemente es una maniobra dilatoria, y no nos olvidemos que acá estamos hablando de personas que como mínima tienen 60 años de edad, y con un promedio de 75 años litigando, ¿no? Y acá llevo una reflexión y ya cierro el video. Creo que sería momento de sacar un código procesal para el fuero de la seguridad social. Porque nosotros nos basamos en el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que es para todo, que es como dice eso, para el fuero civil y comercial. O sea, acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de un fuero de seguridad social, donde son todas personas mayores, donde los temas que se litigan son sensibles, ¿no? No es nada más ni nada menos que el haber jubilatorio con el que se alimentan, ¿no? Debería tener su propio código de procedimiento, ¿sí? Porque yo, la verdad, no concuerdo con que el Estado tenga un plazo tan grande como el que tiene para contestar una demanda. O sea, el Estado tiene todas las herramientas habidas y por haber y todos los recursos habidos y por haber. O sea, ¿por qué el particular tiene un plazo tan corto y el Estado un plazo tan largo? Hoy en día está todo informatizado, todo digitalizado. Deberían tener el mismo plazo que una persona física. Así que bueno, con esto le doy por finalizado este segundo video. Y la semana que viene, bueno, ya veremos, en base a preguntas que haga alguno, o el tema que tocaremos. Si nadie hace preguntas, voy a estar tocando el tema de los topes. Los topes en el haber jubilatorio. Que además del artículo 9, hay otros. Y hay casos de beneficiarios donde no solamente se les está aplicando un tope, sino hay casos donde se les aplica más de un tope. Bueno, saludos.